Lázaro se paró y entró y dijeron, no, qué bueno que estás aquí. Bueno, si tú te metes dentro del texto, te imaginas, o sea, estás allí compartiendo de tu funeral con la familia, y tú no conoces un montón de cosas. ¿Qué impacto te produce eso? ¿Qué impacta? Entonces, de repente hemos perdido la capacidad de asombro con los textos, porque y a veces, y yo a veces a los lectores, les digo, o sea, a veces, como por ejemplo el texto de María la visitación. Y entonces María se fue a visitar a su prima Isabel. Y llevaba 6 meses. Oye, estaba exultante entre la Isabel que estaba vieja, que estaba embarazada, otra que le había el Espíritu Santo haberle dado el hijo. Feliz, o sea, era una felicidad que emanaban esas dos mujeres y el diácono cura dice, leí el texto pero pareciera que fue con una voz así solemne, así. O sea, no ponía nadie de alegría, o sea, yo no lo tengo cuando hablo de este texto, para cuando lo lea alegre, por Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué impacto provoca en mí? Ahora, revivirlo, tercer punto, revivirlo con los sentidos. ¿No? Hay textos, por ejemplo, ese mismo de Lázaro. Dice, Señor, ¿cómo lo vamos a sacar si ya huele? ¿Ya? Entonces, me dice, no, igual, muevan esa piedra. Fíjense el olor que debe haber sentido los que sacaron la piedra. O el olor que se sintió desde un poco más lejos. ¿Qué olor había en la pesca y la pesca milagrosa? La pesca que hacen como 57 pescados. ¿Qué olor había en esa barca? O a podrido. Bueno, no sé. ¿Ya? ¿Qué olor había? ¿Qué olor había en un pesebre? Ay, niño Jesús, ¿qué olor había en un pesebre? Claro, ¿qué textura tenía, no sé, cuando Jesús parte el pan en la última cena, cuando tú tocas ese pancito, ¿cómo diría? El pan de la multiplicación de los panes, y hambre, ¿no es cierto? Y de repente, ¿cómo? Entonces, por eso es meterse dentro del texto. ¿Ya? Cuando Jesús dice caminaba y toda la gente quería hablar, ¿qué pasa con los, por ejemplo, el texto de Saqueo, la muchedumbre lo perseguía? ¿Qué pasa con los oídos? A lo mejor, claro, algunos que somos más sensibles, el tema de mucha bulla, no lo mencioné, se nos molesta. Entonces, claro, de repente siempre parece Jesucito así como tan así, pero a lo mejor el ruido era demasiado. Cuando dice, dejad que los niños vengan a mí, que tal, los niños, a lo mejor los cabros chicos estaban haciendo como son niñas, como claro, como dice el chiste, o sea, dejar que los niños vengan a mí, porque cuando los pillen le voy a sacar la uña. Claro, me molestaban tanto. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, de repente nosotros tanto espiritualizamos que como que no nos metemos dentro del texto y lo que la gente en ese momento olió, saboreó, tocó, vio, escuchó. Ahora, no sé si alguien habrá pensado, se ha puesto a pensar, ¿qué voz tenía Jesús, por ejemplo? ¿Qué voz tenía Pedro? ¿Qué voz tenía María? ¿Cómo eran los colores de Jerusalén? Porque pareciera que la isla fuera un blanco y negro. ¿No? Que habían colores. La hierba, imagínense la hierba en medio del desierto. Hay contraste. Bueno, y lo otro, finalmente podemos decir cuál es mi posición con respecto al texto. ¿Ya? O sea, al final el texto tiene un mensaje. Y a mí ese mensaje a lo mejor puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo. Es un mensaje que me trae paz, es un mensaje que me trae alegría, es un mensaje que me trae duda porque no entendí, es un mensaje que a lo mejor me es indiferente. O sea, imagínense ahí cuando Jesús dice, no necesitan médicos, ¿no es cierto?, los que están sanos, sino los que están enfermos, ¿no? Y con eso justifica que Él va a comer a casa de publicanos y de pecadores. ¿Cómo les habrá caído eso a los que los escuchaban? Como patas en la puerta. ¿Ya? Entonces, claro, o sea, de repente entender eso, ¿ya? O sea, que a mí quizás hacer el paralelo, cuando a mí me cambian las costumbres de mi casa, también me cambian como patas en la puerta, ¿no? Me cambian mi febrero, cuando no me, cuando
hay visitas y hay que poner servicio de visita y no falta por ayudar a alguien que saca el servicio común. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tú, o sea, tu posición entonces, es otra lectura, ¿te das cuenta? Como, no es mirarla de aquí para allá, que sería como el primero, el texto, ¿ya? Sino que es como meterse al. Incluso algunos dicen que sirve, hay muchos, uno pone cualquier, yo he hecho la prueba, cualquier texto bíblico, y siempre te aparece en Yahoo la escena del agua de Canaán. De repente sería bueno, si que se puede, poner esa escena y para ayudar a la gente como a meterse en un agua de Canaán, meterse en la fiesta, a bailar, que se de repente, y no hay profesora, A mí respecto de las lecturas bíblicas del domingo de ahora, me quedo dando vuelta en mi cabeza y lo encontré muy duro, ¿ya? Cuando Cristo dice frente a la súplica de la mujer que le rogaba por su hija endemoniada, y él dice, he venido con Israel. A mí me pareció súper duro, decía, eso se me contrapone a que si Dios solamente es amor y ha venido para todos, ¿por qué en boca de Cristo está eso? Yo he venido solo por mi pueblo. Sí, espere que yo no me voy lejos. Perdón. ¿Cuál es mi posición con respecto al texto? Entonces, eso a mí me hizo claro. juego y después dije, y cómo de alguna manera con la insistencia de ella, él cede y baja la guardia y está bien. Cuando tú me dices que las migajas también que caen a la mesa, tu fe es tan grande que yo voy a ti. Pero ¿por qué tiene esa posición? A mí me parece chocante eso. Es que ahí es ¿Qué intenciones son? Sí, pues sí. Claro, lo que pasa es que ahí, si tú te das cuenta, uno tiene. ¿Sabe cómo lo interpreto? Yo le digo, a ver si estoy equivocada, porque todo tiene una explicación. Sí, claro. Yo dije, debe ser que ese es el proceso para demostrar al final que como los suyos no lo reciben, Dios abre al resto del universo. Ahí hay algo de eso también. Sí, ¿no es cierto? Ahora, si tú te das cuenta, si tú no ves la historia así, como decía mi profesora, mi querida profesora, que uno tiene que hacer un safari con la Biblia, las mujeres siempre fuerzan la mano a la voluntad de Dios. Es que las mujeres juegan un papel súper importante en la Biblia. Por ejemplo, Eva rompe la historia, digamos, de la salvación, o sea, ella es la rompe. Pero María también la rompe. La mujer no ha llegado a mi hora. Y ella le sigue discutiendo, dice, hagan lo que les diga. La rompe, ¿entiendes? Sí. ¿Ya? Entonces te das cuenta, la mujer dice, no, es que Jesús, es como lo mismo, la mujer no ha llegado a mi hora, o sea, no ha llegado a mi hora, pero ya va a llegar. O sea, yo me voy a revelar, pero todavía no. Y María le dice, haga lo que les diga, o sea, al final empieza la hora, que falta importante. Pero es lo mismo, o sea, cura mi hija, no es que yo he venido por los hijos de Israel, en el fondo no he venido por los hijos de Israel, también he venido por el resto, pero primero por los hijos de Israel. Y la mujer, entre comillas, lo fuerza a que se manifieste que ahora ha venido también por los otros. No había reaccionado a eso. Sí. Bueno, es que como te digo, y eso que te lo da lo que veíamos antes. Te lo da la palabra de Cristo, te lo da ir leyendo cosas, los cursos. Claro, te das cuenta porque en el fondo uno, en la Biblia, es muy difícil que haya un texto que salga totalmente de contexto. ¿Ya? Generalmente ese mismo texto, cuando tú lo relacionas con otro, pum, es más fácil y también está lo que te dice lo de la universalidad, o sea, que es una lección para los ahorita, no había visto, no había encontrado tarjetas grandes. Sí, pues ya que ellos desaprovechan, entonces, claro, o sea... Se abre, pero eso no quiere decir que si Israel hubiese acogido, el mensaje no hubiese sido universal. Igual hubiese sido universal, pero es más fuerte que sea universal por el hecho de que Israel se cierra. Como dice San Pablo, ¿qué será cuando perdió su opción? O sea, en vez de haber aprovechado el sí, pero todavía está abierta. Sí. Como dice San Pablo, algún día llegará. Ahora, si la cerrazón de Israel provocó la universalidad de la salvación, ¿qué será cuando Israel se convierta? Sí, porque ellos ven tan diferente
estudio Bueno, eso, ya vamos a hacer un ejercicio con respecto a estas cuatro cositas, pero después de ir a saborear el pan, de ir a saborear de oler el café que nos sirve Igor. Como dicen, ya, de la mística a la mágica. Muy bien. Hacemos un break entonces. Ya, hagámoslo porque si no se nos va a hacer muy corto. Gracias por ti.